La risa vacía. Era 1998. Vivía en un pequeño rancho a las afueras de Tegucigalpa, Honduras, rodeado por montañas y el susurro constante del viento que cruzaba los pastizales. Mi casa, hecha de madera y techo de zinc, se levantaba en medio de la soledad de aquel terreno. Aunque la calma era casi absoluta, había noches en que el ambiente cambiaba, cuando todo el silencio se tornaba pesado, sofocante. A veces, los caballos relinchaban en la oscuridad como si algo invisible los inquietara. Pero nunca le presté demasiada atención hasta esa noche. Había trabajado todo el día en el campo y mi cuerpo estaba agotado. Me acosté temprano, envuelto en la penumbra de una lámpara de queroseno. La brisa de la noche entraba por las ventanas y el ulular de los búhos era la única compañía. Me dormí con rapidez, sumido en un sueño profundo. Pero, de repente, algo me arrancó de ese descanso. Desperté con el pecho oprimido, como si una roca enorme se posara sobre mí. No podía moverme. Quise girar, alzar las manos, mover siquiera un dedo, pero todo mi cuerpo estaba paralizado, atado a la cama como por cadenas invisibles. Lo primero que noté fue el sonido. Afuera, en la distancia, los caballos relinchaban con una desesperación que me erizó la piel. Parecía que algo los asustaba, algo que yo no podía ver desde mi posición. El ruido era tan intenso que casi cubría el latido de mi corazón, que martillaba con fuerza en mis oídos. Apreté los ojos, intentando ignorar el sonido, intentando convencerme de que todo era una pesadilla. Pero no lo era. Lo supe cuando abrí los ojos. En la esquina más oscura de mi cuarto, una figura se materializó de la nada. Estaba de pie, inmóvil, observándome con una quietud antinatural. Su cabello era largo, negro como el carbón, y caía suelto hasta cubrirle los hombros. Pero lo más perturbador era su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debía estar su cara, solo había un hueco negro, un abismo vacío que parecía absorber la poca luz de la habitación. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si mi sangre se congelara en mis venas. Quise gritar, pero no podía. Quise cerrar los ojos, pero algo en mí me obligaba a seguir mirando. Intenté rezar. En mi mente comencé a repetir las palabras del Padre Nuestro, pero antes de que pudiera siquiera terminar la primera línea, la figura reaccionó. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si hubiera escuchado mis pensamientos, y entonces soltó una risa. Esa risa, todavía la escucho en mis pesadillas. Era aguda, inhumana, como el chirrido de metal desgarrándose. Se metió en mi cabeza, perforándome los oídos y haciendo que un dolor punzante estallara detrás de mis ojos. Sentí un calor extraño en la cara, y cuando la risa cesó por un momento, noté algo húmedo deslizándose por mi labio. Sangre. Estaba sangrando por la nariz, y esa cosa, fuera lo que fuera, parecía disfrutarlo. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duré atrapado en esa pesadilla, escuchando esa risa, sintiendo esa presencia inmunda que parecía robarme el aliento. De repente, la figura comenzó a moverse. No caminaba, flotaba hacia mí, lentamente, como si disfrutara alargar mi agonía. La sensación de opresión en mi pecho aumentó y sentí que el aire me faltaba. Entonces, lo peor sucedió. Esa cosa, con su rostro vacío, se inclinó hacia mí, acercándose a mi cara. Era como si quisiera susurrarme algo, pero no emitió ningún sonido. Su presencia era insoportablemente fría, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada hundirse en mi alma. De un momento a otro, todo se apagó. La figura desapareció y el peso sobre mi cuerpo se disipó. Pude moverme de nuevo, y lo primero que hice fue incorporarme de un salto, encendiendo la lámpara de queroseno. La luz me devolvió un poco de tranquilidad, pero mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, y el sudor me empapaba la frente. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que acababa de presenciar, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Los caballos también habían dejado de relinchar. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada. Lo primero que hice fue salir al establo,
aún con el miedo fresco en mi mente. Y ahí, en medio del corral, lo vi. Uno de los caballos estaba tirado en el suelo, muerto. No tenía heridas visibles, pero su postura era antinatural, como si hubiera muerto en agonía. Me acerqué con cautela, pero no había explicación para lo que había pasado. Los otros caballos estaban nerviosos, pateando el suelo y mirando hacia el bosque cercano, como si algo aún nos estuviera acechando. Ese fue solo el principio. Las noches siguientes, aunque no siempre veía a la figura, sentía su presencia. A veces, despertaba con la misma parálisis, escuchando susurros incomprensibles en la habitación. Otras veces, los caballos relinchaban sin motivo aparente y el viento traía consigo ese olor extraño, metálico, como sangre oxidada. Los días comenzaron a desdibujarse y mi salud se deterioró. Apenas comía, apenas dormía, siempre esperando el momento en que esa cosa volviera. Intenté buscar ayuda. Hablé con un vecino, un hombre mayor que conocía las historias del lugar. Me dijo que el rancho había sido construido sobre un terreno que antes era considerado maldito por las comunidades indígenas. Según él, ahí se llevaban a cabo rituales oscuros, sacrificios que dejaron una marca imborrable en la tierra. Me recomendó que buscara a un sacerdote para bendecir la casa, pero cuando lo intenté, el sacerdote se negó. Me dijo que había algo demasiado fuerte en ese lugar, algo que ni la fe podría limpiar. Una noche, la peor de todas, volví a verla. Esta vez, no estaba en la esquina del cuarto. Estaba sentada al pie de mi cama, con las piernas cruzadas, como si hubiera estado esperándome. Aunque su rostro seguía siendo un vacío negro, podía sentir su sonrisa. No sé cómo explicarlo, pero lo sabía. Estaba sonriendo, burlándose de mí. Intenté moverme, pero otra vez estaba paralizado. Entonces, sus manos comenzaron a levantarse. Eran largas, delgadas, con uñas negras que parecían garras. Lentamente, se acercaron a mi rostro. Sentí el frío de sus dedos acercarse a mi cuello, y en ese momento, creí que iba a morir. Grité. No sé cómo lo logré, pero un grito desgarrador salió de mi garganta. La figura se detuvo y, por un instante, pareció confundida. Luego, desapareció, desvaneciéndose como humo. Me incorporé, jadeando, y corrí fuera de la casa, sin siquiera pensar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no me calmó. Pasé el resto de la noche sentado en el porche, con un machete en la mano, esperando que el amanecer me devolviera un poco de cordura. Poco tiempo después, decidí abandonar el rancho. No podía quedarme más tiempo ahí. Vendí lo que pude y me mudé a la ciudad, buscando escapar de esa pesadilla. Pero, aunque ya no estoy en ese lugar, su recuerdo me persigue. A veces, en las noches más oscuras, siento que alguien me observa desde las sombras. Y de vez en cuando, en mis sueños, escucho esa risa aguda, inhumana, que nunca podré olvidar. Calma sofocante. Todo comenzó una noche cualquiera, en la calma sofocante de mi cuarto. Tenía 16 años y vivía con mi familia en un pequeño pueblo de Jalisco, México. Nuestra casa era humilde, construida con adobe, con un tejado bajo que crujía con cada brisa. Mi habitación estaba al fondo del pasillo, con una pequeña ventana que daba al patio trasero, donde un viejo limonero arrojaba sombras alargadas bajo la luz de la luna. En ese entonces no había electricidad constante, por lo que nos alumbrábamos con velas o lámparas de aceite. Había algo extraño en esas noches, un silencio tan profundo que parecía que incluso los grillos lo evitaban. Esa quietud ahora me persigue. Esa noche me fui a la cama temprano, cansado tras un día de ayudar a mi abuelo con la parcela. Mis músculos dolían y el sueño no tardó en invadirme. Recuerdo que antes de cerrar los ojos vi la llama de la vela junto a mi cama parpadear, como si algo hubiera pasado frente a ella. Pensé que era una corriente de aire y no le di importancia. Me hundí en el colchón viejo que olía a humedad y cerré los ojos. Lo siguiente que recuerdo fue abrirlos en una oscuridad distinta, una que no correspondía al mundo real. Algo me despertó,
aunque no sabía qué. Mi cuarto estaba sumido en penumbras, iluminado débilmente por la luna que entraba por la ventana. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos y piernas parecían anclados al colchón y la presión en mi pecho era insoportable, como si una losa de concreto me aplastara. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Fue entonces cuando la vi. Una figura apareció al pie de mi cama, tan borrosa al principio que pensé que seguía soñando. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude distinguirla. Era una mujer. Su vestido estaba sucio, rasgado, como si hubiera salido de la tierra. Tenía el cabello desgreñado y opaco, como raíces secas, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran completamente negros, pozos vacíos que parecían absorber la poca luz de la habitación. No parpadeaba, solo me miraba, inclinando ligeramente la cabeza como un animal curioso. Intenté moverme de nuevo, pero mi cuerpo seguía atrapado. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estallaría. La mujer comenzó a avanzar, sus movimientos eran torpes, como si sus huesos no estuvieran bien articulados. Cuando llegó junto a mi cama, se inclinó lentamente sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, tan cerca que podía sentir su aliento frío y húmedo. Sus labios comenzaron a moverse, pero el sonido que salió no era humano. Era un murmullo, un susurro que parecía venir de muy lejos, como el eco de voces atrapadas en un túnel. El idioma era extraño, ininteligible, pero cada palabra se sentía como una aguja perforando mi mente. En ese momento, el olor me golpeó. Era un hedor a tierra mojada, a podredumbre, como si alguien hubiera desenterrado algo que llevaba años bajo el suelo. Sus ojos negros me miraban fijamente y, aunque no podía entender lo que decía, sentí que sus palabras estaban destinadas a mí, que me estaba advirtiendo de algo. Intenté cerrar los ojos para escapar de su mirada, pero incluso eso me era imposible. Estaba completamente a su merced. De pronto, sentí algo frío y áspero deslizarse sobre mi brazo. La mujer había colocado su mano en mi piel. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas quebradas que raspaban mi carne. La presión en mi pecho aumentó, y por un momento pensé que iba a morir ahí mismo, atrapado en mi cama, bajo la mirada de esa cosa. Pero entonces, en un acto desesperado, logré mover un dedo. Fue pequeño, insignificante, pero bastó para romper el hechizo. En cuanto recuperé el control de mi cuerpo, solté un grito desgarrador y me incorporé de golpe. La mujer había desaparecido. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor persistía. Encendí la vela con manos temblorosas y su luz temblorosa iluminó las paredes agrietadas. No había rastro de ella, pero algo en el ambiente seguía sintiéndose denso, pesado. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero el olor a tierra mojada seguía ahí, impregnando cada rincón. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en mi cama, mirando cada sombra, escuchando cada crujido, esperando que la mujer regresara. Pensé que había sido solo una pesadilla, pero el rastro que dejó no se desvaneció. Durante los días siguientes, mi habitación seguía oliendo a tierra mojada, aunque limpié cada rincón. Además, comencé a sentirme observado, incluso durante el día. En la parcela, en el mercado, incluso en la iglesia, siempre tenía la sensación de que algo me seguía. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo había sido mi imaginación, escuché algo en el patio trasero. Era un murmullo bajo, apenas audible, pero inconfundible. Miré por la ventana, y ahí estaba. La mujer estaba de pie bajo el limonero, mirándome con esos ojos negros que me habían atormentado en sueños. Esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, apenas visibles entre las sombras. Todas murmuraban al unísono, en ese idioma extraño que no podía entender. Cerré la ventana de golpe y corrí hacia la habitación de mis padres, pero no tuve el valor de contarles lo que había visto. ¿Cómo explicarlo sin sonar como un loco? A partir de esa noche, los episodios de parálisis se volvieron frecuentes. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa misma presión en el pecho, y la mujer siempre regresaba.
A veces estaba sola, a veces acompañada por esas figuras indistintas. Lo más aterrador era que cada vez sus susurros eran más claros, como si mi mente comenzara a comprender ese lenguaje prohibido. Una noche, entendí una sola palabra: ven. Decidí investigar, buscar respuestas en el pueblo. Hablé con una vecina anciana, conocida por sus conocimientos de historias locales y leyendas. Cuando le describí a la mujer, su rostro se tornó pálido. Me contó una historia que heló mi sangre. Décadas atrás, una mujer había sido acusada de brujería y asesinada en el pueblo. La enterraron en el campo, cerca de donde ahora estaba nuestra casa. Según la leyenda, su espíritu nunca descansó y buscaba almas jóvenes para llevárselas. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Convencí a mis padres de que me enviaran a vivir con unos tíos en Guadalajara, alegando que quería estudiar allá. Al principio, pensé que había escapado, que dejando atrás el pueblo dejaría también a la mujer y sus susurros. Pero me equivoqué. Una noche, en mi nuevo cuarto, sentí esa misma presión en el pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, inclinada sobre mí, con su rostro a centímetros del mío. Su vestido seguía sucio, sus ojos seguían siendo pozos negros, pero esta vez su susurro fue claro como el día. No puedes huir, dijo, en un español quebrado y gutural. Cuando desapareció, el olor a tierra mojada permaneció. Esa fue la última vez que la vi, pero su presencia nunca me abandonó. Aún hoy, años después, cada vez que estoy solo en la oscuridad siento su mirada, y el aroma a tierra mojada vuelve, como un recordatorio de que nunca estoy realmente solo. Nadie me cree cuando cuento mi historia, pero eso no importa. Yo sé lo que vi. Y si alguna vez sientes un peso en el pecho al dormir y no puedes moverte, tal vez ella te visite también. El visitante de las 3 de la mañana. Todo comenzó una noche común en Buenos Aires, hace ya algunos años. Tenía 19 y vivía solo en un pequeño departamento del barrio San Telmo, conocido por sus calles empedradas y una atmósfera que, de noche, parecía cargada de historias antiguas. Aquel día había sido agotador. Entre las clases en la facultad, el trabajo y un calor sofocante que parecía no dar tregua, llegué a casa con una única intención: desplomarme en la cama. Cené algo rápido, un sándwich y un vaso de agua, mientras revisaba un par de mensajes en el teléfono. No tardé en caer rendido, sin siquiera acomodar bien las almohadas. Mi dormitorio estaba oscuro, con las persianas apenas entreabiertas dejando pasar la luz tenue de un farol en la calle. Recuerdo haber sentido el frescor de las sábanas y cómo, en cuestión de minutos, el sueño me arrastró a la inconsciencia. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, todo estaba extrañamente silencioso. Era una sensación difícil de explicar, como si el aire hubiera cambiado de textura. Mi primer pensamiento fue que algo había interrumpido mi sueño. Giré la cabeza hacia el reloj digital junto a mi cama, las luces rojas marcaban exactamente las 3 de la mañana. Ese detalle, por alguna razón, me puso incómodo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. No podía moverme. Mi cuerpo estaba clavado a la cama, rígido como una estatua. Intenté levantar un brazo, luego una pierna, pero era inútil. El pánico comenzó a instalarse. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi voz también estaba atrapada. Mis labios no respondían y cada intento de emitir un sonido terminaba en un silencio sofocante. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo y el terror me envolvía como una marea que subía con fuerza. Intenté calmarme, pensar que tal vez era un mal sueño, una pesadilla especialmente vívida. Pero lo que ocurrió después borró cualquier posibilidad de consuelo. Primero, lo escuché. El sonido de pasos, pesados y deliberados, comenzó a recorrer la habitación. Provenían de la esquina opuesta a mi cama, donde la oscuridad era más densa. Mi corazón martillaba en el pecho, y me forcé a girar los ojos en esa dirección. No había nada allí al principio. Solo sombras acumuladas en los rincones, inofensivas. Pero los pasos continuaron, acercándose lentamente, como si alguien estuviera arrastrando las suelas contra el suelo de madera.
Y entonces lo vi. Una figura emergió de la penumbra, un hombre alto, vestido con ropas que parecían de otro siglo. Llevaba una chaqueta oscura, con detalles que recordaban a los uniformes antiguos que había visto en museos. Su rostro era pálido, anguloso, y sus ojos eran lo más perturbador. Estaban llenos de odio, de una furia que parecía dirigida únicamente hacia mí. En una mano sostenía un cuchillo, largo y oxidado, cuyo filo reflejaba la tenue luz que entraba por la ventana. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, algo que justificara lo que estaba viendo. Pero no la había. Aquella presencia no era humana, no podía serlo. Su forma se movía de manera extraña, como si no caminara del todo, sino que flotara a centímetros del suelo. A medida que se acercaba, el aire en la habitación se volvió más denso, casi irrespirable. Podía oler algo metálico, como hierro oxidado mezclado con humedad. Quería cerrar los ojos, escapar de aquella visión, pero algo en mi interior me obligaba a mirar. El hombre se detuvo al lado de mi cama, inclinado sobre mí. Sentí su aliento, frío y pesado, rozando mi piel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Intenté gritar, suplicar, cualquier cosa que rompiera ese momento, pero seguía paralizado. Todo lo que podía hacer era mirarlo mientras él me observaba con esos ojos que parecían perforarme. Entonces levantó el cuchillo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. La hoja titilaba mientras la alzaba sobre mí, como si estuviera saboreando el momento antes de descargarla. Mi mente gritaba, luchando por recuperar el control de mi cuerpo, pero seguía atrapado. El tiempo se detuvo mientras el filo del cuchillo descendía hacia mi pecho. Pero justo antes de que me tocara, se desvaneció. No desapareció de golpe, sino que se desintegró lentamente, como si su forma se disolviera en el aire. Cuando todo terminó, la habitación quedó vacía, excepto por un detalle, el cuchillo. Estaba allí, en el suelo, al lado de mi cama. No podía explicarlo. ¿Cómo podía algo que había sido parte de una alucinación ser real? Finalmente, mi cuerpo respondió. Pude mover los brazos, los dedos, y mi respiración volvió a un ritmo normal, aunque mi corazón seguía desbocado. Me incorporé rápidamente, mirando a mi alrededor, esperando verlo aparecer de nuevo. Pero no pasó nada. La habitación estaba tal como la había dejado antes de dormir, salvo por el cuchillo que seguía tirado en el suelo. Lo recogí con cuidado, temeroso de tocarlo, pero necesitaba saber que era real. Y lo era. El peso frío del metal en mi mano lo confirmaba. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina del dormitorio, con todas las luces encendidas, aferrado al cuchillo como si fuera mi única conexión con la realidad. Intenté razonar, buscar explicaciones. Quizás era una manifestación de estrés, algo que mi mente había creado en un estado de parálisis del sueño. Había leído sobre eso, pero nada de lo que sabía podía justificar lo que había sentido y lo que había quedado atrás. A la mañana siguiente, devolví el cuchillo al suelo y salí del departamento, necesitando despejarme. Pasé el día en un café cercano, sin hablar con nadie, repasando una y otra vez lo ocurrido. Por la noche, regresé con miedo, pero también con determinación. Tenía que enfrentarme a ese lugar, o nunca volvería a dormir. Para mi sorpresa, el cuchillo ya no estaba. Busqué por todo el cuarto, bajo la cama, en los rincones, pero había desaparecido como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, intenté dejar atrás aquella experiencia. No se la conté a nadie. ¿Quién iba a creerme? Pero cada tanto, al acostarme, siento esa misma opresión en el pecho, como si algo me estuviera vigilando desde la oscuridad. No puedo evitar mirar hacia la esquina de mi habitación, esperando que él regrese. Y cada noche, a las 3 de la mañana, me despierto de golpe, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Porque sé que no era un sueño. Sé que, de alguna manera, ese hombre sigue ahí, esperando. Ella no está aquí.
Mi nombre es Ana, soy de Puerto Rico, y esta historia que estoy a punto de contar ocurrió hace 2 años. A pesar del tiempo transcurrido, no puedo deshacerme de las imágenes que se grabaron en mi mente aquella noche. A veces, en la penumbra de mi cuarto, siento que todo puede repetirse. Me persiguen los detalles, los olores, y sobre todo, esa sensación, el terror puro e inexplicable que me paralizó por completo. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Había tenido un día agotador, pero nada fuera de lo común. Cerré todas las puertas con llave, asegurándome de que todo estuviera seguro, un hábito casi obsesivo que había desarrollado después de un intento de robo años atrás. Vivía sola en una casa pequeña, rodeada de árboles altos y hojas que susurraban al viento. Aunque el lugar era apacible, había algo en las noches que siempre me ponía un poco tensa, como si el silencio ocultara algo más. Esa noche me fui a la cama temprano. El cansancio me consumía, y no tardé en caer en un sueño profundo. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, desperté. La habitación estaba oscura, pero algo era diferente. El aire se sentía pesado, como si hubiera una presencia que no podía ver. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba completamente paralizada. Lo primero que pensé fue que estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño. No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez era distinto. La atmósfera estaba cargada de algo que no sabía describir, como si hubiera una sombra invisible observándome. De repente, lo vi. En la esquina más oscura de mi habitación, a unos metros de mi cama, se encontraba un hombre alto. No llevaba ropa, pero su piel no era normal. Era grisácea, casi negra en algunas partes, como si estuviera podrida. Pedazos de carne parecían colgar de su cuerpo y un hedor nauseabundo llenó la habitación. No podía distinguir su rostro por completo, pero sus ojos, esos ojos hundidos y oscuros, parecían atravesarme. No podía gritar. No podía moverme. Solo podía observarlo mientras él se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó sobre mí. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía, y aunque sus labios apenas se movían, escuché claramente lo que dijo. «Ella no está aquí». Su voz era gutural, como si viniera de las profundidades de una caverna. Las palabras resonaron en mi cabeza, confundiéndome aún más. ¿A quién se refería? ¿Quién no estaba aquí? ¿Qué quería decir? Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía atrapado. Podía sentir su aliento putrefacto en mi rostro y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No sabía si era por el miedo o por la impotencia. El hombre no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome, como si disfrutara de mi terror. Sentí que me estaba absorbiendo, como si su presencia me drenara la vida. Finalmente, con un movimiento lento y grotesco, se alejó y caminó hacia la puerta de mi habitación. La abrió sin esfuerzo y salió al pasillo. En ese instante, pude moverme. Mi cuerpo se liberó de la parálisis con un espasmo, y lo primero que hice fue encender la luz. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor persistía, impregnando cada rincón. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me levanté temblando y fui directamente a las puertas de la casa. Para mi horror, todas estaban abiertas. La puerta principal, las ventanas, incluso la pequeña entrada trasera que nunca usaba. Había cerrado con llave cada una antes de acostarme. Lo sabía. Recorrí la casa, revisando cada rincón, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar, excepto por las puertas abiertas. Regresé a mi cuarto, cerrando todo de nuevo, y me senté en la cama con las luces encendidas. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi mente cansada. Pero el olor seguía ahí, y mi cuerpo todavía sentía la presión de esa parálisis. Pasaron los días, y aunque trataba de seguir con mi vida normal, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre y sus palabras. Las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche sentía que algo me observaba.
A veces escuchaba pasos suaves en el pasillo o un susurro distante. Intentaba no prestar atención, diciéndome que era mi imaginación, pero en el fondo sabía que no estaba sola. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Salté de la cama, mi corazón latiendo desbocado. Tomé mi celular y marqué el número de la policía, pero antes de que pudieran responder, el golpe se repitió, esta vez en la puerta de mi cuarto. No había nadie allí. El miedo me estaba consumiendo. Busqué ayuda en amigos y familiares, pero todos asumían que estaba estresada o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí instalar cámaras en la casa, esperando captar alguna evidencia de lo que ocurría. La primera noche después de instalar las cámaras fue tranquila, pero al revisar las grabaciones noté algo extraño. A las 3:03 de la mañana, una de las cámaras captó movimiento en el pasillo. Era una sombra, alta y delgada, que parecía deslizarse hacia mi cuarto. No se movía como una persona, era más bien un parpadeo, como si apareciera y desapareciera en fracciones de segundo. Esa misma noche, desperté otra vez paralizada. Esta vez, el hombre no estaba solo. Había una figura más pequeña a su lado, una mujer de cabello largo y oscuro, con los ojos completamente blancos. Ella se acercó a mí, inclinándose de la misma manera que él lo había hecho antes, y susurró algo que no entendí. Sus palabras eran como un eco, distorsionadas y casi inhumanas. Desperté gritando, mi cuerpo empapado en sudor. Las cámaras no captaron nada esa noche, pero yo sabía que no estaba perdiendo la cabeza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis noches eran un constante ciclo de parálisis, visiones y puertas abiertas. Cada vez que lograba dormirme, despertaba con la sensación de que algo estaba ahí, acechándome. Mi salud comenzó a deteriorarse, apenas comía y había perdido peso. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Decidí buscar ayuda en un sacerdote local. No era particularmente religiosa, pero estaba desesperada. Cuando le conté mi historia, su rostro palideció. Me dijo que había escuchado relatos similares y que lo que me estaba ocurriendo no era simplemente parálisis del sueño. Según él, había traído a algo, quizás sin querer, y ahora eso estaba reclamando mi espacio. Acepté que bendijera la casa, aunque en el fondo no creía que sirviera de mucho. Por unos días, todo pareció calmarse. Dormí sin interrupciones y comencé a sentirme mejor. Pero una noche, mientras revisaba mi correo en la computadora, escuché un susurro detrás de mí. Ella no está aquí. El pánico me invadió. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor putrefacto había regresado. No puedo explicar cómo logré seguir adelante después de todo esto. Decidí mudarme, dejando atrás la casa y todo lo que había en ella. Sin embargo, algunas noches, en mi nuevo hogar, siento que algo me observa desde la esquina más oscura de mi cuarto. Y cuando cierro los ojos, puedo escuchar la voz gutural de ese hombre, recordándome que, donde sea que vaya, nunca estaré sola. Encadenada. En 2007, vivía en Miami, Florida, con mi familia. La casa no era nada especial, un típico hogar suburbano de 2 pisos con paredes pintadas de un beige cansado y muebles de segunda mano. Mi habitación estaba en la planta alta, justo al final del pasillo, alejada de todos. A menudo me gustaba la soledad, pero nunca pensé que la oscuridad de aquel cuarto podría volverse mi peor enemiga. Todo comenzó una noche de verano, en pleno julio. Recuerdo que la humedad hacía que incluso respirar fuera pesado. El aire acondicionado zumbaba con un ritmo lento, casi como una canción de cuna mecánica, mientras yo intentaba conciliar el sueño. Esa noche, todo era demasiado tranquilo, casi asfixiante. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Soñé con una mujer. Estaba de espaldas a mí, en el rincón de un cuarto que no reconocí, y lloraba de manera desgarradora. Había algo en sus sollozos, una tristeza que parecía antigua, casi como si sus lágrimas cargaran siglos de sufrimiento.
Traté de acercarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Su llanto se hizo más fuerte, desesperado, y cuando intenté hablarle, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro no era un rostro. La piel colgaba como trapos húmedos y había surcos de sangre seca cubriendo lo que quedaba de su cara. No tenía ojos, pero sentí que me miraba directo al alma. Sus labios desfigurados se movieron, pero lo que dijo no era un sonido humano, era como un cuchillo rasgando metal. Sin embargo, de alguna forma entendí las palabras, no es un sueño. Me desperté de golpe, o al menos eso pensé. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, rígido como una estatua. No podía mover ni un dedo, ni siquiera girar los ojos. El pánico me inundó cuando me di cuenta de que mi respiración era lo único que me quedaba, y ni siquiera podía acelerar el ritmo por más aterrorizado que estuviera. Sentí algo en la habitación conmigo, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí, acechándome. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido grave, metálico, como cadenas arrastrándose por el suelo de madera. El ruido era cada vez más cercano, cada vez más pesado. Con un esfuerzo sobrehumano, giré los ojos hacia el lado de la cama y ahí estaba ella. La misma mujer del sueño, solo que ahora parecía más real, más corpórea. Su rostro seguía siendo una masa grotesca de carne, pero lo peor era cómo me miraba, como si me culpara de algo, como si yo fuera la raíz de todo su dolor. Mi corazón quería salir de mi pecho, pero mi cuerpo seguía negándose a moverse. La mujer se inclinó hacia mí, susurros ininteligibles saliendo de lo que quedaba de su boca. Luego, con una claridad que heló mi sangre, volvió a decirlo, no es un sueño. Cuando finalmente pude moverme, ella desapareció, pero no antes de dejar una marca. En el suelo, justo al lado de mi cama, estaban las marcas de cadenas, profundas y claras como si alguien hubiera arrastrado metal oxidado por toda la habitación. Me quedé sentado en la cama, jadeando, tratando de convencerme de que era una pesadilla. Pero esas marcas en el suelo eran reales y no desaparecieron al amanecer. Las semanas siguientes fueron un descenso a la locura. Empecé a tener la misma experiencia casi todas las noches. Siempre era la misma mujer, la misma voz, el mismo terror paralizante. Con cada aparición, las marcas en el suelo se multiplicaban. A veces eran pequeñas, casi imperceptibles, y otras veces estaban tan profundas que parecía que alguien había usado una herramienta para tallarlas en la madera. Mis padres pensaron que estaba perdiendo la cabeza, especialmente cuando les mostré las marcas. Decían que seguramente yo las hacía en mis sueños, aunque no supieran cómo. La mujer no solo se quedaba en mis noches. Comenzó a aparecer en los rincones de mi visión durante el día, como un espejismo al borde de mi conciencia. La veía en reflejos de ventanas o en las sombras al final del pasillo. Una vez, mientras lavaba los platos, juré que vi su figura reflejada en el agua sucia del fregadero. Dejé caer el vaso que sostenía, y cuando giré, no había nada. Una noche, el miedo me venció y decidí no dormir. Me aseguré de mantener la luz encendida, el televisor funcionando como una especie de escudo contra el silencio. Me quedé sentado en la cama con el respaldo de madera clavándose en mi espalda, luchando contra el cansancio. Pero el sueño es una fuerza implacable, y antes de darme cuenta, mis ojos comenzaron a cerrarse. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos supe que algo estaba terriblemente mal. La luz de mi habitación parecía más tenue, casi como si una sombra invisible la absorbiera. Intenté moverme, pero otra vez estaba atrapado en mi propio cuerpo. Esta vez, el sonido de las cadenas fue más violento, como si alguien estuviera azotando el suelo con ellas. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo con todas sus fuerzas. Ella apareció de nuevo, esta vez al pie de mi cama. Pero algo había cambiado. No solo estaba de pie, mirándome, estaba sosteniendo algo. Un espejo. Su marco era de un metal negro y retorcido, casi orgánico, y la superficie del vidrio estaba cubierta de manchas opacas. Me lo acercó lentamente, hasta que pude verme reflejado en él. Pero lo que vi no era mi rostro. Era el suyo. En ese momento, una oleada de imágenes inundó mi mente. Vi un bosque oscuro,
una cabaña en ruinas, y a la mujer, viva, siendo arrastrada por alguien, encadenada, mientras gritaba con un dolor que atravesaba la distancia del tiempo. Sentí su sufrimiento como si fuera mío, su desesperación, su miedo. Fue entonces cuando entendí que no estaba soñando. Esto era real, y ella no iba a detenerse hasta que lo entendiera. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, el espejo había desaparecido, pero las marcas en el suelo eran más profundas que nunca. Esa noche, decidí buscar respuestas. Pasé horas en internet, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que me estaba sucediendo. Lo que encontré no me dio consuelo. Historias similares, personas que habían visto a una mujer parecida, siempre acompañada de cadenas, siempre atrapada entre sueños y la realidad. Algunos decían que era un espíritu atrapado, otros que era una entidad que se alimentaba del miedo. Pero había un patrón, todos los que la veían eventualmente desaparecían. Las siguientes semanas fueron un infierno. Ya no podía distinguir entre lo real y lo irreal. Ella estaba conmigo todo el tiempo, susurrando palabras que no entendía, llenando mi mente con imágenes que no podía borrar. Mis padres finalmente me llevaron con un terapeuta, pero no sirvió de nada. Todo parecía empeorar. Una noche, en un acto desesperado, intenté confrontarla. Encendí una vela y me senté en el suelo de mi habitación, justo donde las marcas de las cadenas eran más profundas. Cerré los ojos y llamé a la mujer, pidiéndole que se manifestara. Al principio, no sucedió nada. Pero luego sentí el aire cambiar, volverse más pesado, más frío. Al abrir los ojos, estaba allí, más cerca que nunca, casi a mi alcance. No es un sueño, dijo de nuevo, pero esta vez sus palabras estaban llenas de un odio indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, sentí las cadenas alrededor de mis muñecas, tirándome hacia abajo. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía escuchar su risa, una risa hueca y espeluznante que me persiguió incluso después de que me desmayara. Cuando desperté, las marcas en el suelo ya no eran marcas. Eran surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado con furia. Y en mi muñeca izquierda, había una quemadura en forma de cadena. Desde esa noche, no he vuelto a soñar, pero sé que ella sigue ahí, esperando. En las sombras de mi cuarto, en los rincones de mi mente. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, esto no es un sueño, nunca lo fue. La habitación de la abuela. Me llamo Gabriela, soy de Medellín, Colombia. Esta historia ocurrió cuando tenía 9 años, un recuerdo que todavía se asoma en mis pesadillas, una experiencia que me marcó profundamente. A veces, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo todo de nuevo, el frío de la noche, el peso de mi respiración y aquella figura que jamás olvidaré. Era una noche calurosa, como muchas en esta ciudad, pero mi abuela insistía en que durmiera con ella. Decía que la casa era vieja y que a veces se escuchaban cosas extrañas. Yo no le daba importancia, a esa edad, el mundo todavía era un lugar seguro, y los monstruos no existían más allá de las películas. La cama de mi abuela era alta, con un colchón tan firme que se sentía como dormir sobre un tronco. Esa noche, como todas las otras, ella rezó en voz baja antes de apagar la luz, dejando solo un débil brillo anaranjado que entraba desde la calle. El sueño llegó rápido, pesado. Recuerdo que soñé con algo confuso, un lugar oscuro, como un bosque, donde había ecos de pasos, risas y susurros. De repente, el sueño fue interrumpido por una sensación extraña, un frío punzante que se arrastró por mis piernas. Desperté sobresaltada, pero algo no estaba bien. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo no respondía. Intenté mover las manos, los pies, incluso girar la cabeza, pero era como si estuviera atrapada dentro de mi propio cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. Al pie de la cama, recortado contra la penumbra, estaba un hombre. Alto, delgado, con un sombrero negro que parecía fundirse con las sombras. Su rostro era pálido, casi transparente, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, 2 esferas rojas que brillaban como brasas ardientes.
No parpadeaba, no respiraba. Simplemente estaba ahí, mirándome, como si esperara algo. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera presionándome con ambas manos. De repente, el hombre inclinó la cabeza y una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. Su boca no era normal, se extendía demasiado, mostrando dientes amarillos y afilados. Intenté calmarme, pensar que era un sueño, que pronto despertaría. Pero entonces lo sentí, sus manos agarraron mis tobillos con una fuerza inhumana. Sus dedos eran fríos, casi helados, y su contacto me quemaba como hielo seco. Tiró de mí con violencia, arrastrándome hacia el borde de la cama. El colchón rechinaba bajo mi peso mientras intentaba resistirme, pero mi cuerpo seguía paralizado, incapaz de reaccionar. La risa del hombre era baja, gutural, como el crujir de ramas secas. Era una burla, una advertencia. Lo peor fue que no era un sonido externo, resonaba dentro de mi cabeza, como si estuviera conectada a él de alguna forma. Sentía que me volvía loca. El pánico se transformó en desesperación cuando vi cómo mi cuerpo se deslizaba lentamente hacia el suelo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia el abismo. Intenté enfocar mi mirada, buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. En ese momento, vi el rosario que colgaba del marco de la cama, justo sobre mi cabeza. Con todas mis fuerzas, intenté mover mis labios, rezar, aunque fuera en silencio. Padre nuestro, pensé, pero antes de terminar la frase, el hombre se detuvo. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. Su aliento era frío, un hedor a tierra húmeda y putrefacción. Me susurró algo que no entendí, una mezcla de palabras en un idioma extraño y ruidos inhumanos. Luego, soltó una carcajada, esta vez más fuerte, más cercana. De repente, todo se desvaneció. La presión desapareció, el peso sobre mi pecho se aligeró y el hombre, junto con su presencia infernal, se disolvió en el aire como humo negro. Recuperé el control de mi cuerpo de golpe, jadeando y llorando en silencio. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré a mi abuela, quien seguía dormida como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba sereno, tranquilo, completamente ajeno a lo que acababa de vivir. Pero yo sabía que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor punzante en las piernas. Cuando levanté la sábana, vi los moretones, marcas amoratadas en forma de dedos rodeaban mis tobillos. Corrí a mostrárselos a mi abuela, pero ella solo frunció el ceño y murmuró algo sobre que tal vez me había golpeado durante la noche. Ese día pasó sin más incidentes, pero algo en mí había cambiado. La sensación de ser observada, de no estar sola, me seguía a todas partes. En las noches siguientes, me negué a dormir sola o apagar completamente las luces. Sin embargo, la paz no duró mucho. Semanas después, ocurrió algo que confirmó mis peores temores. Me encontraba en la misma habitación, esta vez jugando con mi prima durante la tarde. Estábamos bromeando y tirándonos cojines cuando, de repente, ambas nos quedamos congeladas. El ambiente se volvió pesado, como si la habitación hubiera perdido todo su aire. Un ruido extraño, como un susurro mezclado con pasos, resonó detrás de nosotros. Miramos hacia la cama de mi abuela y allí estaba él, otra vez. Pero esta vez no estaba quieto. Caminaba lentamente hacia nosotras, con su sombrero inclinándose a un lado y esa maldita sonrisa en su rostro. Mi prima gritó y salió corriendo de la habitación, pero yo no pude moverme. Supe, en ese instante, que él no había terminado conmigo. Mi abuela, alarmada por los gritos, entró corriendo al cuarto. Cuando encendió la luz, el hombre había desaparecido, pero yo sabía que seguía allí, escondido entre las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. Pasaron años antes de que me atreviera a hablar de lo sucedido con alguien fuera de la familia. Al hacerlo, descubrí que otras personas también habían visto al hombre del sombrero negro. Algunos decían que era una entidad maligna, un recolector de almas perdido entre este mundo y el otro. Otros lo llamaban un demonio. Hasta el día de hoy, no sé qué fue realmente. Lo único que sé es que todavía tengo pesadillas con él.
A veces, me despierto en medio de la noche con esa misma sensación de estar atrapada, inmóvil, y con la certeza de que, en algún rincón oscuro, él está observándome, esperando. Las marcas en mis tobillos desaparecieron con el tiempo, pero no el miedo. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oír su risa, ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que todo fue una ilusión, una parte de mí sabe la verdad. El hombre del sombrero sigue ahí, acechando en los lugares donde la luz no llega. Nunca volveré a dormir en esa habitación, y aunque me he mudado varias veces desde entonces, a veces, en las noches más silenciosas, siento como si alguien tirara suavemente de mis piernas, recordándome que no importa dónde esté, nunca estaré completamente a salvo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.